Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro amo. El saludo del Rue Pastor José Paz de la Quijila, la Asamblea, los llamados de su Shem, su nombre, Yeshayahu Isaías 43:7. Dándole a cabo la gloria del Todopoderoso, por su bondad, su rajamim y misericordias, convirtió una vez más reunirnos para escuchar juntos su preciosa Abarcados, su santa palabra. Dándole a cabo la gloria de Yeshua, acompáñenme, amados invadidos, hermanos y hermanas, para el inicio del estudio de esta hermosa tarde que nos da la eterna una vez más en tu Shabbat. Lo conozco como sábado, el Shabbat, el día de reposo que Adonai, el Señor nos deja el séptimo día, cuarto de día de reposo para santificarlo. Bendito sea Yeshua. Acompáñame para empezar con Miqueas, capítulo 3, donde nos quedamos. Miqueas, capítulo 3, donde nos quedamos en el estudio pasado, dando la tabla de la gloria de Yeshua. Miqueas, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Miqueas 3 del 9 al 12, en el nombre de nuestro Adonai, el Señor, Yeshua HaMashiach, se les da palabra Kadosh Santo. Oíd ahora esto, jefes de la Beit Yaakov, casa Jacob, y capitanes de la Beit Israel, casa Israel, que abomináis el juicio, Mishpat, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion, con sangre, y Jerusalén, con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus Kohanim sacerdotes enseñan por precio, y sus Nevim profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahweh, diciendo, no está Yahweh entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrán a ser montones de ruinas, y el monte de la Bet casa como cumbres de bosque. Amén. Bendito sea el Eterno, el Todopoderoso. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Abuda al Eterno por su bondad, su rajamim y misericordia, exaltando al Eterno. Vamos a una tefilá de oración, amados invadidos, hermanos y hermanas, exaltando al Eterno, disponibles para gozarnos. El Señor suele dar su palabra, resonando los corazones, ponme la puerta. A nosotros del cielo, del cielo tengan por uno. Así vamos a una tefilá, una oración, exaltando al Eterno. Baruch HaKadosh, bendito Padre Santo, amado Melech, Rey, Yeshua, de toda alabanza, muchas gracias a ti, Yeshua, por tus bondades, tus misericordias. Agradezco, Yeshua, porque una vez más tu bondad nos permites reunirnos juntos en tu tefilá, en tu casa de oración, en este día hermoso de Shabbat, día de reposo, que nos dejas para gozarnos en ti, para descansar en tu Dabar, tu palabra, Kadosh, Santo, hermosa, que es vida, es medicina. No hay nadie como tú que nos dejas tu perfecta y hermosa Torah, tu ley, instrucción, que por medio de ellas, tus mandamientos, por medio de guardar tus mitzvot, tenemos vida, vivirá el hombre, guardando tu Torah, pegándonos a ti, Yeshua HaMashiach, redimidos del pecado por tu sangre preciosa. Toda la verdad, muchas gracias, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, es muy Dios exaltado que nos ha redimido por tu sangre hermosa, preciosa. Pero amaste por Jabá por amor a nosotros, siendo pecadores. Tuviste morir por nosotros. Tu Jabá es tanto, Jabá, tu amor es tan grande. Te exalto, te doy muchas gracias por este día. Rogamos que estás hablándonos, que estás trayéndonos, que estás abriendo nuestro entendimiento para entender y comprender tu Torah, tu ley, instrucción. Danos entendimiento, no estoy siendo para vos entender tu Jabá, no estoy siendo la, sino interpretándola correctamente, dando fruto el 100, la 60, 30 por uno, atráenos. Que te dan toda perdonación, te aceptan del adversario, de todo ruido, espíritu que no te glorifique, repréndelo, porque solo queremos escucharte a ti. Tu hermoso y preciosa voz, alúmbranos, atráenos, reprende todo entenecimiento, atráenos. Vamos a gozar en tu Dabar, tu palabra. Estamos edificados los que tenemos corazón dispuestos para tener tu Dabar, tu palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, atráenos. Ser entendidos, sabios. Más en los tiempos de que estamos de sabios, entendidos. Guardando tu Dabar, tu palabra, porque es el manual que nos dejaste. Afkadosh, Padre Santo, tu Dabar, tu palabra, no son reglas a seguir, va más allá que eso. Es el manual de cómo debemos vivir nuestras vidas para agradarte. Es el manual para alcanzar la vida eterna, Yeshua, para estar contigo, ayúdanos a entender tu Dabar, tu palabra, a gozarnos en tu Dabar, tu palabra, a atarlo fuerte en nuestro corazón.
atesorar y ponerla por obra, guardando cuidadosamente, diligentemente tus mitzvot, tus mandamientos. Toda muchas gracias a ti, Yahshua, por este día. En tu Shem nombre, Yahshua HaMashiach, entre todo de ti exaltando en tu Shem nombre. En tu Shem nombre, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito sea el Eterno, nuestro Adonai, el Señor, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Mira, cuando se acabó gloria a Yahshua. Acabó del Eterno por sus bondades, su y misericordia, se debe ser exaltado. Recibir toda la honra y toda la acabó la gloria, no hay como el Eterno, bendito sea su Shem, su nombre, no hay nada que se compara. Entonces el Eterno que permite una más reunidos para escollar juntos, alabar su palabra de vida. Entonces el Eterno, como vemos a Moshe y yo las semanas, estos versículos que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Habíamos pausado aquí, habíamos leído estos versículos. El estudio pasado, veíamos cómo el Eterno se dirige, otra vez se dirige a los líderes de su pueblo, a los jefes de la Beit Jacob, de la casa de Jacob, de Israel, capitanes de la Beit Israel, de la casa de Israel, porque vemos cómo eran dados a lo malo, cómo despreciaban toda su ley, las cosas en las que andaban, yendo totalmente en contra de su palabra, abominar el juicio, pervertirse todo el derecho, eran corruptos, malos. En vez de ser guía al pueblo como debían, eran tropiezo al pueblo, ¿verdad? Hacían tanto mal al pueblo, como hemos estado viendo. Fíjense, edificando Sion con sangre, fíjense, eran malos. Fíjense con tanto mal que hacían al pueblo, a Jerusalén con injusticia, pura injusticia, corrupción. Una maldad terrible que habían ellos, todo el mal que hacían al pueblo. En vez de ayudarlos, eran de tropiezo, los oprimían. Juzgan que por cohecho, por sobornos. Solo juzgaban, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Los sobornos y le daban, favorecían a esa persona. Terrible, mucha injusticia, maldad. Tus sacerdotes, Conim, a quienes Adonai eligió, ¿verdad? En un lugar, en un puesto que Adonai les dio, un ministerio muy, ¿verdad? Sagrado, muy importante. Adonai eligió a los Conim, sacerdotes, hijos de Aarón, de la ascendencia de Aarón, para ministrar en su templo, para ministrar las cosas sagradas. Y fíjense hasta ellos en lo que andaban, enseñando por precio. Fíjense, ellos enseñaban, ¿verdad? Lo que sea que le agradaba al pueblo, lo que sea que les complacía, por el precio que les daban, les satisfacían. Eran bien injustos, malos, no temían al Eterno, no tenían su Torah, su ley en su corazón, habían abandonado al Todopoderoso, no estaban con Adonai, aunque ellos se apoyaban en Yahweh, como vemos aquí. Sus profetas vienen por dinero y se apoyan en Yahweh. Según ahí se agarran, ahora sí se agarran del Eterno, ahora, según confían en el Eterno. Ahora sí se agarran del Eterno para que los bendiga, los proteja. Hay muchos que no quieren recibir corrección, no quieren ser tratados, ¿verdad? No quieren ser tratados por su pecado, pues. No quieren que se les confronte por su pecado. No quieren dejar que Adonai los moldee. No entregan sus vidas al Eterno. No se someten a su Torah, a su ley. No siguen a Yahshua, pues no lo aman. No aman al Eterno, mucha gente así. Pero muy bien que quieren que el Eterno les bendiga, que les prospere, que los cuide. Que mis hijos, cuidan a mis hijos, pero son los depravados primero. Pero ellos siendo idólatras, en vez de corregirlos, reprenderlos, instruirlos, y rogarle al Eterno que los redarguya, piden que los bendiga a los hijos. Pues no, así no los va a bendecir. No, el Eterno, de uno. Es de uno ser entendido. No, es de uno ser instrumento para la justicia, para hacer acá. Es de uno confrontar el pecado, no aborrecer el pecado, no hacernos a lo malo. Como aquí, ellos hacían a lo malo, por favor no se hacían. No nos caigamos en esas
injusticias, esas maldades, idolatrías, que se muera todo lo que da. Oye, tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser la voluntad de la razón del Eterno. Que nos apoyen. Está ya entre nosotros, fíjense los mentirosos, los que están engañados y cegados están. Es que puede parecer, pero hasta uno mismo puede contestar esa pregunta, ¿verdad? Pues no está ya entre nosotros, pues claro que no está contigo. Lo vemos claramente. El Eterno que nos abre el entendimiento, que nos hace ver su justicia, su acá, nos hace entender que si estamos leyendo cómo estaba el pueblo, estamos leyendo en la condición en que estaban las cosas que hacían, abandonando al Eterno, y luego de ellos diciendo, no está entre nosotros. Uno dice, ¿es burla eso o qué? Uno dice, ¿verdad? El Eterno nos hace ver claramente. Uno dice, ¿burla eso o qué? Pues obviamente no está contigo. ¿Cómo estás si estás haciendo lo contrario que te ordena? Si estás andando en rebeldía, si estás despreciando su Torah, su ley, pues no está. Y así uno puede ver claramente uno puede ver, pues, cómo va a estar contigo si no estás obedeciéndolo a él. Pero créeme, así obra el enemigo. Te hunde tanto en el pecado, te arrastra, mientras no trates con el pecado, no lo aborrezcas, no lo saques, te va a seguir hundiendo, te va a seguir engañando, porque el pecado te endurece, te engaña. Por eso dice que nos soltemos, para que ninguno se endurece por engañar el pecado, porque el pecado endurece, te engaña. A tal magnitud te endurece, te ceguece, que hasta te la crees que va a estar contigo. Te la crees que está contigo, que te está protegiendo, que te va a bendecir y que todo está bien. Pues no está ante nosotros. Uno puede decir, burla eso, ¿cómo está contigo si no estás obedeciendo? Pero el enemigo engaña y seduce y hunde a tal magnitud que hasta llegas a estar tan ciego así, hasta creer que Adonai está contigo, que te va a proteger, que andas bien, cuando obviamente vemos cómo andaban alejados del Eterno. Tengamos temor de percibirnos, así obra el enemigo. Puede parecer como que no, pues no, ¿cómo? Es obvio que no está con ellos, pero el enemigo es tan astuto, por eso nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satán, porque a tal magnitud llega al enemigo a endurecerte y a enceguecerte, al modo que hasta te la creas, como ellos. Terrible. Ahí vamos a continuar. El punto número 11, vimos un cachito, ¿verdad? El estudio pasado veíamos estos versículos. Hoy vamos a continuar con este punto con el favor del Eterno. El punto número 11, ¿cuál es el punto número 11? Debemos entender que si hay rebeldía, ¿verdad? Si hay rebeldía, Elohim no está con nosotros. Porque si hay rebeldía, Elohim no está con nosotros. Punto número 11. Vamos a continuar hoy con el favor del Eterno. Vamos a entender que si hay rebeldía, Elohim no está con nosotros. Como lo vemos aquí claramente, ellos, fíjense que tan engañados estaban, tan cegados, que creían que Adonai está con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo iba a estar el Eterno con ellos si ellos no estaban con él? Según se apoyaban, pero eran unos sinvergüenzas de primera. Claramente yendo en contra de su Torah, despreciando su Torah, su ley, instrucción. Una rebeldía terrible aquí que estamos viendo. Y ellos pensaban, bueno, debemos entender cómo está viendo este punto, que si hay rebeldía no va a estar con nosotros. Si hay rebeldía e iniquidad, no va a estar Elohim con nosotros. Porque ellos creían esto, pero querían la verdad, pero querían la palabra del Eterno en verdad. La palabra del Eterno no se movía en esos sacerdotes que enseñaban por presión. Adonai no se movía por esos profetas que adivinaban por dinero. No se movía la palabra de Adonai, pura mentira. No, esta es la palabra del Eterno. ¿Cuál? La que está diciendo aquí en Miqueas, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, sigamos en la verdad como campo. Esta es la palabra del Eterno. Esto es en realidad lo que va a pasar. No como ellos pensaban que Adonai está con ellos, no. La realidad es que no. La realidad es que no estaba con ellos. ¿Y qué? Iban a venir juicios terribles. Jerusalén, montones de ruinas. Y lo vemos que pasó. ¿Verdad? Lo vemos que pasó a los tipos de Sedequías, por la rebeldía del pueblo. El Eterno usó a Yirmiyahu Jeremías para amonestar al pueblo. De tantas maneras, hablándoles el Eterno por medio de él para que se volvieran. Y no querían. No querían arrepentirse. Vinieron los babilonios, quedó todo destruido. El monte la ve como cumbre, el monte la ve casa como cumbre de bosque. ¿Sí? Todo quedó. El monte de la ve de la casa del Eterno.
Todo quedó destruido, el templo del Eterno quedó destruido. Todo así como vemos aquí, como el Eterno habló, así se cumplió. Porque Él es fiel a su palabra. Él no miente, no se arrepiente ni miente. Él es veraz. Y sus juicios son justos. Esto lo que habló el Eterno exactamente se cumplió. Porque Él es fiel, no porque Él es malo. No, Él de tantas maneras te estaba hablando, como hemos visto aquí, por medio y envió Jeremías, Isaías, tantos profetas. El Eterno les hablaba de una otra manera. Pero no querían volverse, pero querían seguir aferrados a sus propios caminos malvados, apartándose del Eterno, yendo en rebeldía, viviendo la vida como la esclavía, pues, viviendo la vida como les da la gana, pues, y engañándose que Adonai estaba con ellos, engañándose, que andaban bien, no andaban bien, pero bien mal, no andaban bien con el Eterno, habían despreciado su Torah, su ley, se habían apartado del Eterno, le habían dado la espalda a Elohim. Por eso vienen juicios, es ser entendidos. Si queremos que Él esté con nosotros, su favor y su mano esté sobre nuestras vidas, para bien, tenemos que ser obedientes y fieles a su palabra. Pero también tenemos que entender, hay que entender que Elohim estando con nosotros no significa que no van a venir problemas. Que Elohim estando con nosotros no significa que no van a venir pruebas, que no va a venir ninguna dificultad, que todo bien cómodo. Porque lo vemos en el transcurso de sus hermanos. Los apóstoles, cómo vivieron, cómo sufrieron. Shaul, el que más sufrió, Shaul Pablo, el que más sufrió. No significa que Adonai no estaba con él. No, él claramente vio el favor de Adonai sobre su vida. Adonai es quien le daba la fuerza. Adonai lo eligió, aunque había percibido la quijilá en la asamblea, pero Adonai es un nuevo hombre en él. Nos va a mostrar cuánto de sufrir por amor del Mishen. Sufrió por el Eterno. El Eterno prometió que tenemos que sufrir vituperio, tenemos que sufrir persecución. No significa que no está con nosotros. No. Sin embargo, por medio de la persecución, por medio del sufrimiento, viene la bendición. Por medio del sufrimiento, Adonai se manifiesta. Y Adonai lo tiene todo escrito. Estás acumulando frutos en tu cuenta. Como dijo Shaul, Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse. Recordemos eso, para que perseveremos. Hombres temerosos que lo dieron todo. Abraham, vete tu tierra, tu eterna, sin saber a dónde iba. Él solo de la nada le dijo sí. Y él obedeció, no dijo cómo, pero quién eres, pero qué. ¿Cómo va a dejar mi casa? Yo estoy bien. Y no es que era pobre, que necesitaba dinero. No, él lo tenía. Siervo, tenía dinero. Pero vemos cómo obedeció, no por necesidad, sino por amor. Y todo lo que hagamos por Adonai es por amor. Si lo hacemos para que me bendiga, pues eso está así equivocado, está cerrado. Hay que seguirlo por amor, por lo que hizo en el madero. No para que me bendiga, para que me proteja, no por amor. Entrega, con entendimiento, con convicción, con firmeza. Van a venir, Abraham lo dio todo, él obedeció y Adonai estuvo con él. No dice que no vinieron pruebas difíciles. Pero él vio la mano de Adonai. Y mientras siguió confiando en Adonai, agarrado de su mano, Adonai fluyó en todo. Adonai hizo que fluyera todo, pues. En todo estaba Adonai. En todo Adonai lo ayudó, obró en él, lo fortaleció y estuvo con él. Así lo vemos a caminar. Si queremos que Él esté con nosotros, tenemos que estar con Él. Tenemos que ser obedientes a su palabra, no en rebeldía, así como el pueblo andaba, sino, por más que nos engañemos, es una mentira de decir que está con nosotros si estamos así. Estamos en rebeldía. No está con los que le temen. Y cuando está con nosotros, es hermoso, porque sin Él con nosotros nos morimos. Sin Él somos nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero como les menciono, no significa que no van a venir pruebas, no, van a venir pruebas. Pero lo mejor de todo es que va a estar con nosotros. Lo mejor de todo es que nos va a guiar, nos va a fortalecer. Porque Él nos dice, Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y también nos prometió que en la tentación no nos iba a dar, ¿verdad? Que la prueba, cuando venía la prueba, no nos iba a dar más de lo que podamos soportar. Que en la prueba
iba a también dar la salida. Amén. Él nos iba a caminar, que nos iba a mostrar la salida, que Él nos va a guiar, nos va a fortalecer para pasar las pruebas. En Él somos más que vencedores. Por eso dar su palabra, cuando se acabó gloria a Yeshua. Amén. Entonces el Eterno. Fíjense, acompáñame a Shoftim, que es jueces. Shoftim es jueces. Acompáñame a Shoftim jueces, capítulo 2. Shoftim jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 23. Vamos a ver estos versículos. Fíjense en la trayectoria del pueblo. Así es como vio la vida del pueblo. Qué triste. Pero es todo para enseñanza, para que seamos entendidos y atendamos su palabra. Fíjense, Shoftim jueces 2 del 11 al 23. Entonces el nombre de nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se les dar palabra Kadosh Santo. Después los Bene Israel, hijo de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la Eretz, tierra de Mitzrayim, Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos, para mal, como Yahweh había dicho. Y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Yahweh levantó Shoftim jueces, que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus Shoftim jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mismos mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba a Shoftim jueces, Yahweh estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Yahweh era movido a raja y misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que hablé a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó de Josué a José cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué a Josué. Amén. ¿Cuántos dan cabo gloria a Yeshua? Cabo de Yeshua. Fíjense aquí, eso técnicamente da un resumen, ¿verdad? Un resumen de cómo, ¿verdad? De cómo se vive en la vida los hijos de Israel, cómo, ¿verdad? Cómo actuaban, lo que era lo que hacían en el tiempo de los jueces. Da un resumen aquí en esos versículos en la vida de estos jueces, lo que hacían el pueblo, algo triste. Así andaba el pueblo, cada rato lo que hacían, que el Eterno, ¿verdad? Les dio la tierra, pero se apartaban, se iban tras dioses ajenos, hacían lo malo, se iban tras otros dioses paganos, y les servían, dejando al Eterno. Y el Eterno encendió ese furor por su rebelión, por el pueblo apartándose del Eterno, oriendo tras otros dioses que el Eterno les había mandado que no, cosas abominables. Dejando al Eterno, usted me lo va a dejar en manos de sus enemigos. Se encendía la ira del Eterno y les entregaba a sus enemigos, como había jurado. Ya les había dicho, lean de Deuteronomio 28, ahí está. La bendición es cuando le seguimos, lo obedecemos, y la maldición es cuando no lo queremos obedecer. Ya lo había dicho. Y por eso el Eterno dice, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Se encendió su furor
Y como había jurado, los entregaba en manos de sus enemigos. Y los oprimían grandemente. Pero Adonai en su compasión levantaba jueces que lo libraran. Pero tampoco escucharon, dice, a sus jueces. Rápido se apartaron otra vez. Todos siguen atrás lo malo. No seguían los mandamientos del Eterno como sus padres hicieron. No hicieron así. Porque el Eterno levantaba jueces y Adonai estaba con ese juez. Todo el tiempo del juez Adonai estaba con ellos para librarlos de enemigos. Pero ya que moría el juez, era otra vez hacían lo malo. Se volvían atrás otra vez y aún incluso más se corrompían que sus padres. Hasta peor que sus padres hacían. Fíjense, Adonai por compasión, por y misericordia estaba con el juez y en todo el tiempo del juez estaba el Eterno con ese juez y había shalom, paz. Pero ya que moría el juez, otra vez dados a los malos padres. Y así era el círculo. Terrible, qué tan ingratos, qué tan rebeldía, una rebeldía terrible. Lo tenían todo, Adonai les acaba de dar la tierra prometida. Les dio la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Pudieron gozarse todos sus tribus a gusto, cómodamente, estando en sus tierras, sirviendo al Eterno. Lo tenemos todos sirviéndolo a Él, pero no querían lo bueno. Hay muchos que quieren, pero lo malo. Aunque Adonai nos ofrece manjares, nos ofrece lo mejor, vida eterna. Pues dijo Kefa Pedro, los que me siguen a mí, lo dejan todo, padre, madre, todo por mí. Yo voy a dar 100 veces más y la vida eterna. Lo tenemos todo con el Eterno. Como le dijo a Abraham, yo soy tu maguén escudo. Tu galardón será de sobremanera grande, como veíamos en el estudio. ¿Verdad? Qué hermoso. Grande, sobremanera grande, porque obedeció. Porque fue entendido, porque decidió seguir al Eterno. ¿Ves? Lo tenemos todo. Lo mejor, lo tenemos todo siguiendo al Eterno. Siendo nuestro escudo, como le dijo Abraham. ¿Verdad? Siendo, ¿verdad? Un galardón grande que nos promete. Si veces más aquí, la vida eterna tiene para nosotros. Qué hermoso. Tanto nos bendice. Y tampoco nos como que pues ¿dónde si no veo lluvias de dinero? La bendición va mucho más allá del dinero. La bendición va mucho más allá, va en lo espiritual. Con la salud que nos da. Óyeme, cuando uno se enferma, lo digo por uno, ¿verdad? Uno aprende a agradecer al Eterno. Agradecerlo tanto que nos da la salud, que muchos lo toman como nada, como normal, como que, pues así, pues, no me importa, voy a seguir como así mi vida. Sin agradecer al Eterno que nos da la vida, la salud, porque cuando llega la enfermedad, está terrible, ni podemos hacer ni nada. O te sientes tan mal, o tan adolorido, ahí uno aprende a agradecer al Eterno. Nos bendice cada vez que nos exhorta, que nos reprende, nos haga tan grande su compasión, su ternura. Él es tan bueno. De tantas maneras nos bendice el Eterno. Se cumple lo que le dijo a Kefa Pedro. Pero muchos queremos lo malo. Lo tenían todo, la tierra prometida, sin ser molestados, en shalom, en paz, siguiendo al Eterno, guardando sus mandamientos, guardando su Torah, su instrucción, y lo desecharon. Y aún así no querían. Teniendo todo el Eterno, aún así no querían seguirlo, porque rápidamente le daban la espalda al Eterno, rápidamente dejaban al Eterno, seguían tras dioses paganos, y por eso el Eterno les traía juicios, les traía en sus enemigos para que los oprimieran con gran aflicción, y así se volvían, hemos pecado, y al Adonai aún así, por compasión, no porque lo merecían, unos rebeldes, fíjense, por compasión les da un juez, y está con ese juez y lo libraba. Pero fíjense, aunque Adonai los libraba grandemente, aunque Adonai, ¿verdad?, les mostraba su favor, los libraba con mano poderosa y le da shalom y los libraba de una aflicción tan grande, ni aún así fueron agradecidos. Otra vez, ya muriendo el juez, otra vez. Hay que ser entendidos, no hay que caer en ese círculo. Y tampoco creamos que vamos a jugar con el Eterno. Pensemos, pues si hago lo malo, me arrepiento y ya me va bien. Y otra vez puedo hacer lo malo. No se juega con el Eterno. Si queremos tentar al Eterno de esa manera, jugar con el Eterno, hay consecuencias terribles. Ni siquiera sabemos que vamos a amanecer mañana. Seamos entendidos, apercibidos. Lo mejor como Abraham, dejarlo todo por el Eterno, seguirlo a Él, entregarnos todo pues al Eterno. Como estos hombres y mujeres temerosas, nos dieron ejemplo. Nos dieron ejemplo de una entrega total, de una
sincera devoción al Eterno, una jabá amor hermosa, una fe inquebrantable que tenían. Por eso en el capítulo 11 de Hebreo, leanlo, de Ibrim, Hebreos 11, por la muná hicieron esto, por la muná otro, por la muná la fe, esto, lo otro, y el maestro estaba con ellos. Y ellos taparon bocas de leones, ¿verdad? Librados por la mano de Adonai. Y Adonai era con ellos, y los libraba y estaban con ellos. ¿Por qué? Porque tenían al Eterno, porque tenían la mirada en lo celestial. Abraham él no, ¿verdad? No tuvo la tierra prometida, pero él confió en el Eterno. Y no tenía la mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Tenía la mirada en la ciudad celestial que Adonai tenía preparada para él. El galardón, él creyó cuando le dijo, tu galardón será sobremanera grande, él creyó. Y le fue contado por justicia. Bendito sea el Eterno, le fue contado por justicia. Y así nosotros debemos de entregar nuestras vidas al Eterno. Entreguémonos a Él, sirvámoslo a Él. Lo mejor es estar en Él, lo tenemos todo siguiéndolo a Él. Tenemos la vida eterna si perseveramos, es ser entendidos. Y si la rebelión no está con nosotros, lo vemos aquí. Cuando se la revelaban y se iban tras dioses ajenos, el Eterno los entregaban en las manos de sus enemigos. Así es, ¿por qué? Porque el Eterno vemos claramente el Eterno los abandonaba cuando ellos se rebelaban. Cuando se apartaban del Eterno, el Eterno los dejaba en manos de sus enemigos. Hasta también nosotros hemos entendidos que si estamos en rebeldía, yendo en contra de su palabra, en contra de sus mismos mandamientos, el Eterno no va a estar con nosotros. No va a fluir esas vidas. Aunque pueden llegar situaciones, ¿verdad? Llegan pruebas. Hasta puede mostrar hasta el Eterno su raja y misericordia. Hasta el impío el Eterno muestra su favor, para que se arrepienta, se vuelva a Él. El problema es que muchos, ¿verdad?, se engañan en el pecado. Es decir, si andamos en rebeldía en contra del Eterno, y el Eterno te corrige, te reprende, te hace ver tu iniquidad, y uno no quiere aceptar su iniquidad. Y hasta hay unos que se ponen arrogantes y dicen, no, pero Adonai me ayudó en esto. Fíjense, yo vi su mano. Fíjense, me dio esto, me dio lo otro, etcétera. ¿Qué pasó? Son pruebas que vienen. Es el enemigo obrando para que endurecerte en el pecado. No es Adonai obrando ahí. No, la obra que Adonai hace es hacernos ver nuestras iniquidades. La obra que Él hace es sanidad, restauración, si lo queremos recibir o no. Él viene a traer sanidad, restauración, liberación. Es el enemigo el que nos engaña, nos quiere seducir para que sigamos aferrados a lo malo, que quiere engañarnos con unas cositas que pasen aquí y allá, que estamos bien. ¿Ves esto? Mira, ¿ves? Adonai, ¿ves? Está conmigo. Uno dice, porque me pasó eso, o porque me pasó lo otro. Son engaños del enemigo que nos quieren endurecer. Seamos entendidos. Porque muchas veces una palabra como Adonai, mostrar su favor, como Adonai en su compasión, tiene compasión de su pueblo, de impíos. El Eterno mostró su favor con el fin de que sea entendido, pero no, en vez de ser entendidos, eran ingratos y se endurecían más en sus maldades. Seamos entendidos, no hay que engañarnos, examinarnos. Si hay rebeldía, pongamos las cuentas para que si Él esté con nosotros, como decís, como dice la palabra, ¿verdad? Como decís, no hay que engañarnos. Él va a estar con nosotros cuando tememos. Su rúa, Él lo prometió por su rúa, guiándonos. No iba a dejar huérfanos, y nos dio su consolador, su rúa, que va a estar con nosotros, que nos guiar. Su rúa es que nos convence del pecado, que nos guía en justicia, acá en rectitud. Es que nos convence del pecado. Es su rúa que obra en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos guía en nuestro caminar y nos fortalece. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Hablando del Eterno, compañeros, pasamos en Bayot, Divrei Hayamim Bet. Es una de Crónicas, más en Bayot, hermanos y hermanas. Divrei Hayamim Bet es una de Crónicas. Amados Sahim, amados y Divrei Hayot y hermanas. Es una Crónicas, Divrei Hayamim Bet. Capítulo 24, versículos 23 y 24. Vamos a ver ese suceso. Cuando vos claramente aquí, cuando el rey con el pueblo abandona el Eterno también los abandona. Vienen consecuencias, porque Adonai no está con los que lo abandonan. Fíjense,
Segunda Crónicas de Benjamín B, 24, 23 y 24. Entonces el nombre de nuestro Adonai, el Señor, Yahshua HaMashiach, se les da la palabra Kadosh, santo. A la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de ahí. Enviaron todo el botín al Melech Rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Yahweh entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Yahweh el Elohim de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Amén. Cuando acabó gloria a Yahshua. Aquí vemos en los tiempos, ¿verdad?, de Joás. Por tiempo puede leer, ¿verdad?, la historia de Joás. Era un rey, ¿verdad?, el rey más joven, que empezó a reinar de la edad más joven, unos 7 años. Y en sus primeros años había iniciado bien, hermoso, guiado por el Cohen, el sacerdote. Vemos aquí que en los primeros años sirvió al Eterno. Hacía lo recto delante del Eterno. Hasta llamó al Cohen Hagadol, su sacerdote de Joaida, y está dañado la casa, tiene que reparar. Pero después que murió, se desvió del Eterno. Vieron hombres para ser sus consejeros, y él se inclinó a favor de ellos, de sus consejeros, y se desvió del Eterno. Hasta mató al hijo del Cohen, el sacerdote que le había ayudado tanto, y hecho tanto bien en su vida espiritual, tanto bien al pueblo. Se ha desviado del Eterno, y vemos aquí las consecuencias. Y tanta influencia como vemos, si leemos, ¿verdad? Si puede leer, son muchas enseñanzas hermosas que nos deja el Eterno cuando escudriñamos la vida de los reyes. Vemos muchas veces cuando los reyes se apartaron del Eterno, porque pues ellos eran los líderes del pueblo. El pueblo arrastrado a lo malo. Pero es que nuestra naturaleza es dado lo malo, es la verdad. Porque cuando un rey hacía lo malo delante del Eterno, rápidamente, prontamente el pueblo también dado lo malo, inclinándose a lo malo como el rey. Ni uno reaccionar, ni uno hacer la diferencia, ¿no? Entonces llegan profetas, pero el pueblo no hay nadie que hiciera la diferencia. Pero si Adonai nos da su Torah, lo estamos abandonando al Elohim verdadero, nadie. Pero con un rey hacía lo bueno, el pueblo venía, pero todos andaban con idolatría, a ver si se menciona, pero no se volvían de todo corazón al Eterno, luchaban el pueblo para seguir lo bueno. Fíjense, bueno, rápido para lo malo, pero para lo bueno ahí sí hay tan valientes y quién sabe la cosa. Varias veces vemos a la palabra el pueblo no entregados de todo corazón. Terrible. Aquí se apartó él y el pueblo también. Porque les vino esto por cuanto habían todos dejado ya ahora el oficio de sus padres. Así que los juicios contra Joás. Vieron los juicios contra este rey, contra el pueblo. Por eso se acuerda con Adonai. Pero una enseñanza importante que nos deja es, sí, como hemos visto, claramente lo vemos otra vez aquí, que cuando abandonamos al Eterno, nos rebelamos y nos apartamos de sus mandamientos, el Eterno se aparta de nosotros. El Eterno no está con nosotros. El Eterno no va a estar con nosotros lo más claramente. Cuando nos apartamos, no está con nosotros. Hay que grabarlo eso bien, para que estemos entendidos. Nos apartamos, como vemos aquí, no queremos guardar su Torah, su ley de instrucción, pues ahí no está con nosotros. Si nosotros lo abandonamos, él tampoco va a estar con nosotros. Lo vemos claramente. No va a estar con nosotros si nosotros lo abandonamos a él. Lo vemos aquí. Lo abandonaron y el Eterno no estuvo con ellos. Sin embargo, si no vemos que él mismo, Yahweh, el Todopoderoso, él los entregó en manos de sus enemigos. Él mismo obró a favor de los sirios, porque eran buenos ellos. No porque eran buenos, sino porque eran sus utensilios, los siervos. Un siervo hace lo que es su amo. No necesariamente siempre es alguien bueno. Lo usó para los juicios contra su pueblo, para cumplir con su voluntad, con lo que él había ordenado, los juicios, las consecuencias de su rebelión en contra del Eterno. Por eso nos envió los sirios, para que se cumplieran los justos juicios del Eterno. El Eterno usó a los sirios para que
se cumplieran los juicios justos del Eterno sobre Judá. Les vino desastre por medio de los sirios para que entendieran su rebelión. Les vino desastre porque habían dejado al Eterno, porque Él es fiel a su palabra. Así como Él es fiel en bendecirnos si le tememos, también Él es fiel en traer consecuencias si nos apartamos de Él. Tenemos que ver el panorama completo, no lo que nos conviene, no lo que queramos escuchar. No, muchas veces la verdad duele, pero de someternos a carne, a su voluntad. No vivir por la carne, porque la carne es muerte. Vivir en el Ruach es vida. Cuando acabó gloria a Yahshua, sea el Eterno. Vinieron los juicios del Eterno porque Él es fiel. Vinieron los juicios porque ella lo había dicho. Ya lo había decretado que se apartaran de Él, se fueran a los otros dioses. Si lo dejaban, Él también les iba a dejar. Y les iba a entregar a sus enemigos. Pero una enseñanza importante, como lo estaba mencionando, que vemos aquí, algo impactante, que vemos. Fíjense, en ese suceso vemos no solo que Adonai los entregó a los enemigos porque lo habían dejado, no solo que no estuvo con ellos porque lo dejaron, sino que el ejército que vino contra ellos era pequeño comparado con ellos. Dice que el ejército de Siria había venido con poca gente, no tenían tantos, los de Judá estaban tan confiados. No, estos como, ¿qué no van a, qué no van a hacer ellos, pues? No, mira la gente que tienen. Nosotros tenemos bonos, tenemos tanta gente, tenemos un ejército, fíjense, un ejército muy numeroso. Fíjense. Pero los entregó a todos ellos. Fíjense, es como ejemplo, podían tener 10,000 soldados, lo de Siria, y ellos 100,000. Y si no tantos, 10 veces más, un ejemplo, porque probablemente algo así fue la situación. Ellos podían ser como 10,000 y ellos 100,000 y a todos. A todos. O sea, a todos, ¿verdad? Todos los agarró el enemigo, pues. Destruidos, humillados, destruidos terriblemente. Eso nos deja una gran enseñanza. ¿Qué gran enseñanza nos deja? Como estamos viendo a este punto, si estamos en rebeldía y dejamos al Eterno, Él no va a estar con nosotros. Pero también lo impactante, como vemos aquí, es que aunque podamos sentirnos tan confiados, tan heridos, tan cómodos, como el Eterno dice a los soberbios, el que pone su nido hasta allá, que pone su nido hasta las alturas, pues de ahí te voy a derribar y saber. Tú no quebrantes el orgullo y la soberbia, por más que te la pienses que estás bien, o por más confiado, tan fuerte que puedas estar. Todo eso el Eterno lo destrona. Que tan justo es el Eterno. Porque ellos, fíjate, ellos también confiados. Ellos como que no, somos mucho más que ellos. Somos muros, somos más que ellos, ¿no? Que nos van a ganar. Pero fíjense qué manera fueron humillados. Siendo tantos contra pocos, los pocos les ganaron a ellos. Fíjense, porque no se juega con el Eterno. Por más que nosotros queramos fortificar murallas de soberbia, los va a derrumbar todo el Eterno. Por más fortificación que podamos poner a nuestro imperio de maldad, de arrogancia, de soberbia, el Eterno todo lo derrumba. Porque Él está sobre todo. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él hace justos juicios y nada detiene su voluntad. Por eso sometámonos bajo su mano poderosa, humillémonos bajo su mano, para que alcancemos su favor, su jefe. Es inmerecida. No merecemos su jefe, pero aquí estamos por su bondad. Seamos entendidos y atendamos a su palabra. Cuando acabó gloria a Yahshua. Bendito sea el Eterno porque Él es tan fiel, es tan bondadoso. Y que somos entendidos que hemos estado bien aquí. Bendito sea el Eterno dando la gloria a Yahshua, ese buen en pie sin cayó. Vamos a pasar leyendo este otro acontecimiento adelantito en el capítulo 28. Ahí mismo ves una de Crónicas 28, este otro suceso. Lo hemos visto antes también. Y eso es un suceso impactante. Como hemos visto, claramente, como vamos a estar viendo aquí otra vez, ¿verdad? Cómo el Eterno es fiel. Cómo el Eterno trae consecuencias y juicios duros, pues.
consecuencias graves vienen cuando lo dejamos a él. Vamos a ver aquí claramente otra vez cómo fueron humillados Judá. Otra vez fueron humillados, destrozados, porque habían dejado al Eterno, porque se han rebelado contra el Eterno, y por eso el Eterno no estuvo con ellos. Fíjense. Se pueden poner de pie para pausar aquí. Divrei Hayamim Beth, una Crónicas 28, del 5 al 15. Del 5 al 15. Entonces, en nombre de nuestra Adonai, el Señor, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, se les va a dar palabra de Kadosh, santo. Por lo cual, Yahweh su Elohim lo entregó en manos del Melech, rey de los sirios, ¿sabes? Los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del Melech, rey de Israel, otra vez, el cual lo batió con gran mortandad. Terrible. Versículo 6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Yahweh el Elohim de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del Melech rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del Melech rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus ajim hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Shomrón, Samaria. Había entonces ahí un profeta de Yahweh que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Shomrón, Samaria. Y le dijo: he aquí Yahweh el Elohim de sus padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado a vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos de cielos. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Yahweh vuestro Elohim? Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, Ajim, porque Yahweh está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Yahweh estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sus pecados y sus culpas. Si no es muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos y de despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron allí hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus ajim hermanos, y ellos volvieron a Shomrón, Samaria. Amén. Entonces el Todopoderoso, cuando acabó de Yahshua, acabó del Eterno, aquí vemos un suceso impactante. Aquí vemos ahora en los tiempos de Acaz, ¿verdad? Un tiempecito después. Si leen la historia de Acaz, por el tiempo era depravado, malo, era muy malo, hasta sacrificó a sus hijos. Fíjense, hasta haciendo como hacían los cananeos, fíjense, terrible, pasando a sus hijos por fuego, lo que es terrible, perverso, malévolo. Habían abandonado a Elohim y el pueblo no había una voz, ¿verdad? Levantaba profetas a corregirles, pero el pueblo daba la mano. ¿Y qué pasó? Como vimos en Joás, como vimos en Jueces, los entregó en las manos de los sirios. Fueron derrotados, obviamente, porque habían dejado al Eterno, porque Adonai no está con nosotros, con una rebelión. Una rebelión, nos apartamos de él, no está con nosotros. Gran número de prisioneros, muchos prisioneros fueron llevados a Damasco. Fíjense. Pero no solo eso, sino una otra mortandad terrible y peor. Ahora el rey, a manos del rey de Israel, lo batió con gran mortandad. Porque este rey Peca, hijo de Remalías, en un día, 120,000 mató. Hombres valientes, 120,000 murieron. Es una gran cantidad, no 120,000. Estamos hablando de una gran cantidad. Oye, si los ponemos por todo aquí, estamos hablando de tantos. Fíjense que
cómo pagaron caro por su rebelión en contra del Eterno. Fíjense, ahí dice claramente por cuanto habían dejado a Yahweh el Elohim de sus padres. Sabemos, ahí está la clave. Ahí está el por qué. Miren los juicios, miren esas consecuencias, estos juicios terribles. Primero en manos de Siria, ahora Israel. Fíjense. Y no solo eso, que 120,000 hombres, sino también tomaron cautivos como a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas. Además de todo el botín que también, y se lo llevaron a Shomron, todo esto. Pero luego viene el profeta Obed, ahora dirigiéndose a Israel. Le dice, Yahweh, Elohim de sus padres, porque recordemos, Israel eran hermanos. Israel y Judá eran hermanos. Eran del mismo pueblo, judíos. Eran del mismo pueblo. Y Adonai les entregó a los hijos de Israel, entregó a Judá en manos de Israel. Y siendo sus hermanos, sin piedad mataron a tantos. Los entregó en sus manos los usó a Israel para castigar a Judá por su rebeldía terrible en cómo se habían apartado del Eterno. Ellos mataron a muchos, y 200,000 cautivos y todo el botín. Pero vino Obed ahora dirigiéndose a ellos. Es el Eterno que por el enojo contra Judá los ha entregado. Y usted los ha matado con ira que ha llegado al cielo. Eran malos. Y ahora, también quién verá usted sujetar a Judá para que sean sus siervos y sus siervas. Y Adonai de la Torah no nos dice que debemos ser así. A los hermanos. ¿Qué nos dice? Como jornalero en tu casa estará. Como en todos en los mandamientos que el Eterno pone. No por mirar a tu hermano. No cobrarás interés, etcétera. Todo eso. Debemos de tratarnos con la Jabá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Y ellos ahora querían siervos. Así los siervos de siervos. ¿No habéis pecado también ustedes contra Yahweh? Ahorita le estamos mostrando bondad que ustedes tampoco no han sido destruidos de todo amando poder. Les entregó a Judá. Pero recuerden, ustedes han pecado. ¿No han pecado ustedes también? Es Adonai su régimen, ¿verdad? Que aún los tiene a ustedes con pie también. Devolverlos, dice. Que habéis tomado vuestros hermanos. Habéis soldado guiando, parece que eran sus hermanos, ¿verdad? Fíjense todo lo que... Una batalla terrible contra sus hermanos. Y ahora querían arrasarlos a todo lo que era. Con botín y cautivos. 200,000, fíjense. Y luego hubo unos entendidos que se levantaron. Varones de los principales. ¿Y qué sabe? ¿Qué dijeron ellos? Ellos recibieron la corrección. No se negaron. ¿Tú qué te crees? No. Ellos fueron sabios. Entendidos, humildes. Ellos se humillaron, reconocieron su condición. Fíjense qué sabio, fíjense qué hermosa enseñanza nos dejan. Fíjense cómo respondieron. No traigáis, le dijeron a los demás del ejército. No traigáis a los cautivos porque basta su ira sobre nosotros, porque el pecado contra Yahweh estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados, sobre nuestras culpas. Ya tenemos tanta maldad y vamos a añadir a nuestras maldades. Suficiente hemos hecho, que sabes. Siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Es tanto la ira del Eterno contra nosotros. Hemos pecado y vamos a añadir a nuestros pecados haciendo eso con nuestros hermanos. Que entendidos como el Señor con humildad la corrección. Y que vemos que hicieron, lo dejaron. Y el botín. No solo eso, el profeta le dijo, oye, devolver a los cautivos. Pero fíjense ellos que aquí dan frutos, como ellos sí, en donde se arrepintieron, se dolieron, se contristaron de la maldad que habían ellos. Se dolieron, se arrepintieron. ¿Por qué? Porque si tampoco no obedecieron, bueno, vamos a dejar pues, ya vamos. No, fíjense qué hermoso lo que hicieron. Ellos nos tomaron, los vistieron, los calzaron, estaban desnudos, los vistieron, nos dieron de comer, de beber, los ungieron, incluso los llevaron, nos guiaron a Jericó, cerca de sus hermanos. Y los débiles en asnos los llevaron, qué hermoso. Cómo se arrepintieron. Todo esto lo que hicieron por los cautivos, se dolieron de su pecado, lo que han hecho. Fueron entendidos, ¿qué sabe qué dijeron? ¿Vamos a añadir los pecados delitos? No, que ser entendidos, que así nosotros Adonai quiere que seamos entendidos, para que así desista la ira del Eterno contra nosotros, para que así no vengan su ira. Y lo llevaron hasta, ¿verdad? Ellos volvieron a Shomron Azamai. Hermoso, ¿verdad? ¿Cómo acabó el gloria de Yahshua? Aquí vemos las consecuencias de cuando dejamos al Eterno.
Pero también cuando somos entendidos como Israel lo fue, ellos habían pecado también contra el Eterno, no en rebeldía. Y Adonai aquí lo está mostrando su favor. Ellos lo aprovecharon, así también nosotros aprovechamos. Ellos también fueron entendidos. ¿Qué hicieron ellos? No, vamos a añadir esos pecados, suficiente hemos hecho. No, que dejarlos. Pero no solo eso, sino que lo vistieron y todo. Hermoso. Es lo que Adonai quiere que seamos entendidos. Que tengamos que dar su palabra. Porque si hay rebeldía como vimos, no va a estar con nosotros. Vamos a acabar gloria a Yahshua.